Seguimos aquí en Identidad y lo decíamos, vamos a hablar sobre la salud de los cordobeses y es por ello que está en línea con nosotros el doctor Miguel Díaz, que es el director del Rawson, también es infectólogo y el coordinador del Comité Asesor de Científicos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos y bueno, realmente queríamos hacer una reflexión, un análisis de cómo llevamos ya tantos días de cuarentena los cordobeses, los argentinos y pensamos un poco en que nosotros hemos podido mirarnos en el espejo de Europa, esto nos ha dado tiempo, también vemos lo que pasa en los países vecinos, todo lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en Chile. ¿Cómo ve a nuestro país comparado con el resto del mundo? Bueno, indudablemente la cuarentena para nosotros ha resultado desde el punto de vista sanitario muy beneficiosa, habida cuenta de que hemos podido preparar el sistema de salud y lo continuamos preparándolo para asumir el brote epidémico, pandémico en realidad de COVID-19. Esto significa que no solamente la preparación de la adecuación edilicia de los establecimientos de salud, el tema de insumos, sino la capacitación del personal para la asistencia de estos pacientes, una epidemia producida por un virus, una pandemia producida por un virus de transmisión respiratoria, lo cual requiere algunas cuestiones especiales en cuanto al abordaje. Bueno, le pregunto por esto que dice usted, ¿no? Que por suerte hemos tenido tiempo para poder equipar el sistema sanitario y creo que eso se ha logrado exitosamente. Digo, ¿por qué en este momento no estaríamos en condiciones de poder ahora sí abrir y levantar la cuarentena? Bueno, al respecto de esto tiene que ver mucho cómo se va comportando la epidemia y la producción de nuevos casos. Cada región tiene su particularidad y desde el punto de vista sanitario y epidemiológico uno tiene que tener en cuenta no solamente el número de casos, sino también lo que es la curva de producción de nuevos casos, el número RO, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, y también cómo se va comportando la ocupación de camas. Cuando uno analiza todas estas variables, uno puede decidir algunas cuestiones desde el punto de vista sanitario, pero si uno toma en cuenta lo que ha sucedido en otros países, particularmente en Europa, con rebrotes, lo que sucedió, por ejemplo, en Israel, que salieron de la cuarentena, fijaron un número de casos por día como para tener una medida de lo que iba pasando, tuvieron que todos estos países volver atrás y nuevamente extremar los recaudos en cuanto a las medidas de aislamiento social, que es lo que un poco estamos haciendo nosotros. Por otra parte, nosotros todavía no hemos llegado a lo que sería el pico de la pandemia, de manera que todos estos números se los analiza constantemente y permanentemente, no dejando de tener en cuenta todas las otras variables, ya sea sociales o económicas, que son importantes considerar. ¿Cuándo sería, doctor? ¿Tenemos un aproximado de cuándo sería el pico aquí en nuestro país? Mire, esto es muy difícil de establecerlo y si uno recuerda lo que hemos venido diciendo desde el principio, desde el primer caso que ocurrió en Argentina y en Córdoba, producto de la cuarentena y del aislamiento social y de las medidas sanitarias, esto se ha ido postergando, se ha ido difiriendo más adelante, entonces es muy difícil establecer cuándo sería el pico. Lo concreto de esto es que para nosotros es muy importante que el número de casos no se produzca precisamente en un pico abrupto, sino que se produzca lentamente para permitir que no suceda lo que sucedió en otros países, que es la saturación del sistema de salud, claro, que por suerte en este momento no lo tenemos. Claro. Le pregunto, doctor, por el comportamiento de la gente, ¿no? Pensando en Córdoba, ¿no? Digo que donde tenemos pueblos que están libres de COVID y tenemos otros lugares donde están en alertas, como La Falda, Villa Dolores, barrios de Córdoba como Villa El Libertador. Le pregunto por el comportamiento de los cordobeses. ¿Usted cree que hay una relajación, un cansancio, digamos, de la gente en esta cuarentena? Y es posible que pueda haber un cansancio y que las personas se relajen en torno a esto, pero también está estudiado esto
y vemos cómo en el mundo, producto de la aparición de casos y los pequeños brotes en conglomerado que se producen, la gente responde con más aislamiento social, digamos. Esto está estudiado con diferentes modelos, diferentes curvas. No obstante, si uno tuviera que aconsejar a las personas en relación a esto, es reforzar la cuestión del aislamiento social, reforzar el aislamiento en algunas reuniones familiares, evitar salir si no es estrictamente necesario y evitar concurrir a lugares donde hay aglomeración de gente, primero sin las correctas precauciones desde el punto de vista de la transmisión respiratoria y sobre todo, repito, evitar la aglomeración de gente, ¿sí? ¿Usted qué piensa, doctor, de estas desigualdades que se dan todo el tiempo entre aquellos que nos siguen pidiendo, ¿no?, respetar la cuarentena y la gente que está de acuerdo en esto, y todos aquellos, incluso en los médicos, ¿no?, también se da, de médicos que dicen que se necesita levantar la cuarentena y se necesita tener ya un cierto grado de infectados para lograr la inmunidad? ¿Qué piensa al respecto de esto, de este debate? Mire, en relación a eso hay varias cuestiones. Primero que esto de la inmunidad rebaño que se ha hablado y se habla no es tan así. En países como Italia o España esto no se ha producido de esta manera. Producto de esto es que hay nuevos brotes de la enfermedad, nuevos casos y precisamente tiene que retrotraer atrás, de manera que este comportamiento no se produce con este virus en realidad. En segundo lugar, no tenemos todavía un elemento que nos permita un tratamiento eficaz, si bien hay muchas líneas de investigación y muchos tratamientos en prueba, no hay todavía algo demostrado que sea efectivo, tampoco hay una vacuna. Por otro lado, el número de casos, nosotros vemos que, por ejemplo, en AMBA y en provincia de Buenos Aires va aumentando. En Córdoba, en la últimas 2 semanas, ha habido número de casos, incluso en zonas blancas como Tras la Sierra, ha habido casos. De manera que nosotros, yo personalmente, y creo que todo el grupo del comité asesor es muy cauto con respecto a esto y creemos que todavía tenemos que mantener las medidas de aislamiento social. Para aquellas personas que dudan de esta epidemia y de este virus, yo voy a decir algo que no es políticamente correcto y me hago cargo de lo que digo. Los invito a que vengan al Hospital Rawson a asistir a los pacientes, sobre todo al personal de salud que duda de esto, para que vean que es una realidad y que es una realidad tangible y palpable. La última, doctor, y le agradecemos mucho. Le pregunto si se hacen alguna autocrítica y además le pido las recomendaciones para todos los cordobeses que estamos entrando ahora en invierno, ¿no?, en estos meses de mucho frío. Sí, no sé qué se refiere con autocrítica. En realidad nosotros analizamos permanentemente las variables que he ido mencionando. Permanentemente estamos leyendo las actualizaciones que salen no solamente acá, sino en el resto del mundo. Permanentemente estamos estudiando los casos nuestros y el comportamiento de la enfermedad, no solamente desde el punto de vista clínico, sino de laboratorio y el comportamiento virológico. De manera que le diría que por ahora, sin ser soberbio, no hemos tenido tiempo de hacer una autocrítica, si es que hay que hacerla. Sí estamos preocupados por la cuestión sanitaria y nuestro análisis fundamentalmente es sanitario, es médico epidemiológico, de manera que en eso nos centramos nosotros en este momento. Creo que el aislamiento social es muy importante, la flexibilización o la apertura que se ha producido de la cuarentena, que se está dando, debe ser tomada con absoluta responsabilidad y responsabilidad social. Esto significa que las personas deben respetar esta cuestión del aislamiento, evitar salir si no tiene síntomas respiratorios, evitar juntarse con otras personas si no tiene síntomas respiratorios, concurrir rápidamente al médico con síntomas respiratorios, con o sin fiebre, y mantener la adecuada higiene respiratoria. Esto es toser o estornudar en el pliegue del codo, el uso del barbijo no quirúrgico y el lavado permanente de manos, tanto antes o después de comer, antes o después de entrar al baño y cuando uno sale a algún lugar o a hacer algún trámite. Le agradecemos por este tiempo.
Gracias a usted, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a una pausa, quédense allí, que ya seguimos con mucho más identidad.